La Biblia en un año. Día 193. Segundo libro de Crónicas. Celebración de la Pascua. El rey Josías celebró en Jerusalén la Pascua del Señor, inmoló la Pascua el día 14 del mes primero. Restableció a los sacerdotes en sus funciones y les alentó para mantener el culto del templo del Señor. Luego dijo a los levitas encargados de instruir a todo Israel, hombres consagrados al Señor: Coloquen el arca santa en el templo que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. Nunca más tendrán que cargarla sobre la espalda, por lo tanto dedíquense a servir al Señor, su Dios, y a su pueblo Israel. Organícense por familias y por turnos como dejaron escrito David, rey de Israel, y su hijo Salomón. Estén en sus puestos en el santuario a disposición de los grupos familiares de sus hermanos, los hombres del pueblo, un turno de levitas por cada grupo familiar. Inmolen la Pascua, purifíquense y preparen todo a sus hermanos para que puedan celebrar la Pascua como dijo el Señor por medio de Moisés. Josías proporcionó a los hombres del pueblo que se encontraban allí, de sus propios bienes, 30,000 cabezas de ganado entre corderos y cabritos como víctimas pascuales. Les dio además 3,000 bueyes. También los oficiales del rey proporcionaron ofrendas voluntarias para el pueblo, los sacerdotes y los levitas. Hilquías, Zacarías y Jehiel, intendentes del templo del Señor, dieron a los sacerdotes como víctimas pascuales 2,200 corderos y 300 bueyes. Conanías, Semaías y Natanael, sus hermanos, y Hasabías, Jehiel y Josabad, jefes de los levitas, proporcionaron a los levitas como víctimas pascuales 5,000 corderos y además 500 bueyes. De este modo, quedó todo preparado para el servicio. Los sacerdotes se colocaron en sus puestos y los levitas se distribuyeron según sus turnos, siguiendo el mandato del rey. Inmolaron los corderos pascuales, y los sacerdotes derramaron la sangre mientras los levitas desollaban a las víctimas. Hicieron partes del holocausto para distribuirlo entre las familias de los hijos del pueblo para que lo presentaran al Señor, como está escrito en el libro de Moisés. Lo mismo hicieron con los bueyes. Asaron al fuego el cordero pascual según la norma, en cambio, las otras víctimas sagradas las cocieron en ollas, calderos y cazuelas, y las distribuyeron entre todos los hijos del pueblo. Luego prepararon la Pascua para ellos y para los sacerdotes, pues estos, los hijos de Aarón, estuvieron dedicados a ofrecer holocaustos y las partes grasas hasta la noche. Por eso los levitas la prepararon para sí mismos y para los sacerdotes, hijos de Aarón. Los cantores, hijos de Asaf, estaban también en sus puestos, según el mandato de David, de Asaf, de Emán y de Yedutún, vidente del rey. Los porteros atendían a sus puertas. Ninguno tenía necesidad de alejarse de sus puestos porque sus hermanos levitas prepararon todo para ellos. Así, aquel mismo día, quedó dispuesto todo el servicio del Señor para celebrar la Pascua y para ofrecer los holocaustos sobre el altar del Señor, según el mandato del rey Josías. Los israelitas que se encontraban allí celebraron la Pascua y la fiesta de los ázimos durante 7 días. No se celebraba una Pascua como esta en Israel desde el tiempo del profeta Samuel. Ningún rey de Israel había celebrado una Pascua como la que celebró Josías con los sacerdotes, los levitas, todos los de Judá, los que habían llegado de Israel y los habitantes de Jerusalén. Esta Pascua se celebró el año 18 del reino de Josías. Muerte de Josías. Después de todo esto, cuando Josías había reorganizado ya el templo, Neco, rey de Egipto, subió a luchar en Carquemis, a orillas del Eufrates. Y Josías le salió al encuentro. Neco le envió unos mensajeros para decirle: ¿Qué tengo yo que ver contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti, sino contra la casa con la que estoy en guerra. Dios me ha indicado que me dé prisa, por tanto, no te opongas a Dios, que está conmigo, y no te destruiré. Pero Josías no se retiró, sino que se preparó para ir a la guerra. No escuchó las palabras de Neco que venían de Dios y entró en combate en el valle de Megido. Los arqueros dispararon contra el rey Josías hasta que tuvo que ordenar a sus oficiales: Sáquenme de aquí, que estoy gravemente herido.
Los oficiales lo sacaron de su carro de guerra, lo pusieron en otro y lo trasladaron a Jerusalén, donde murió. Fue enterrado en los sepulcros de sus padres. Todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Jeremías compuso una elegía por él. Todos los cantores y cantoras siguen recordando a Josías hasta el día de hoy en sus elegías, se han transmitido como tradición y están escritas en las Lamentaciones. El resto de los hechos de Josías, sus obras de piedad conforme a lo prescrito en la ley del Señor, todas sus hazañas, desde las primeras hasta las últimas, están escritas en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Final del reino de Judá. Reinado de Joacás. El pueblo llano tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó rey en Jerusalén en lugar de su padre Josías. Joacás tenía 23 años cuando empezó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El rey de Egipto lo destronó de Jerusalén e impuso al país un tributo de 100 talentos de plata y 1 de oro. El rey de Egipto nombró rey de Judá y de Jerusalén a Eliakim, hermano de Joacás, y le cambió el nombre por el de Joyaquim. Neco apresó a su hermano Joacás y lo llevó a Egipto. Reinado de Joyaquim. Joyaquim tenía 25 años cuando empezó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Obró el mal a los ojos del Señor, su Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra él, lo sujetó con cadenas de bronce y lo deportó a Babilonia. Nabucodonosor se llevó también a Babilonia parte de los objetos del templo del Señor y los depositó en su palacio. El resto de los hechos de Joyaquim, las abominaciones que cometió y las culpas que se le imputaron, están escritas en el libro de los reyes de Israel y de Judá. En su lugar reinó su hijo Joyaquim. Reinado de Joyaquim. Joyaquim tenía 18 años cuando empezó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Obró el mal a los ojos del Señor. A comienzos de año, el rey Nabucodonosor mandó apresarlo y lo llevó a Babilonia con los objetos preciosos del templo del Señor. Nombró rey sobre Judá y Jerusalén a Sedecías, hermano de su padre. Reinado de Sedecías. Sedecías tenía 21 años cuando empezó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Obró el mal a los ojos del Señor, su Dios, y no quiso humillarse ante el profeta Jeremías que hablaba de parte del Señor. Además se rebeló contra el rey Nabucodonosor que le había hecho jurar fidelidad en el nombre de Dios. Endureció su cerviz y decidió en su corazón, con firmeza, no volver al Señor, Dios de Israel. También todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando en todo las abominaciones de las naciones, profanaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les envió advertencias con rapidez y sin cesar por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos hicieron burla de sus mensajeros, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo alcanzó un punto tal que ya no hubo remedio. Deportación y destrucción de Jerusalén. Entonces el Señor hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a los mejores hombres jóvenes en el interior del santuario sin tener piedad ni de muchachos ni de doncellas, ni de ancianos ni de viejos. A todos los puso en sus manos. Se llevó a Babilonia todos los objetos del templo, grandes y pequeños, los tesoros del templo y los del rey y de los oficiales. Luego incendiaron el templo, demolieron los muros de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todas las cosas de valor. Finalmente deportaron a Babilonia a todos los que se habían librado de la espada, sirviendo de esclavos suyos y de sus hijos hasta la llegada del reino persa. Así se cumplió la palabra del Señor pronunciada por Jeremías: hasta que el país llegue a disfrutar los sábados perdidos, vivirá en un sábado prolongado durante los días de la desolación, en concreto, 70 años. Edicto de Ciro. El año primero de Ciro,
rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que proclamó por todo su imperio de viva voz y por escrito el siguiente edicto. Así dice Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios de los cielos, me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él mismo me ha encomendado construir en su honor un templo en Jerusalén que está en Judá. El que de ustedes pertenezca a ese pueblo, que el Señor, su Dios, esté con él y que suba. Job. Por esto se me estremece el corazón a punto de salirse de su sitio. Escuchen bien el estrépito de su voz y el ruido que sale de su boca. Por todo el cielo lanza su fulgor y su brillo alcanza el extremo de la tierra. Tras el ruge su voz, Dios hace tronar con voz de majestad y no retiene sus rayos cuando se ha escuchado su voz. Dios hace tronar con voz maravillosa, hace cosas grandes que no conocemos. Manda a la nieve, cae sobre la tierra, y a la lluvia del aguacero, arrecia. Recluye a todo hombre bajo sello para que todos reconozcan sus obras. El animal entra en su guarida y se cobija en sus cubiles. De los recintos del sur viene el huracán y de los vientos del norte el frío. Al soplo de Dios se forma el hielo y la superficie del agua se congela. Él lanza desde el nublado los rayos y las nubes esparcen su fulgor. Estas giran y giran siguiendo sus mandatos para ejecutar en la faz de la tierra todo lo que Él les impone, o como castigo severo a su tierra, o como signo de favor, consigue sus objetivos. Escucha esto, Job, detente y medita las maravillas de Dios. ¿Sabes acaso cómo gobierna Dios para que la nube muestre su fulgor? ¿Conoces algo del equilibrio de las nubes, maravilla de inteligencia perfecta? ¿Cómo se calientan tus vestiduras cuando por el solano se aletarga la tierra? ¿Puedes extender con él la bóveda del cielo, sólida como espejo de metal fundido? Enséñanos qué podemos decirle, que no podemos discutir a oscuras. ¿Acaso es informado cuando digo algo? O, si uno habla, ¿se lo hacen saber? Ahora no se ve la luz, oscurecida por las nubes, pero las despejará al pasar el viento. Del norte viene un áureo resplandor, en torno a Dios una majestad temible. Al Omnipotente no podemos igualar, sublime en fortaleza y decisión, rico en justicia, que a nadie oprime. Por eso le temen los hombres, pues Él no tiene en cuenta a los que se creen sabios. Hechos de los Apóstoles. San Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se consumía en su interior al ver la ciudad llena de ídolos. Dialogaba en la sinagoga con los judíos y los prosélitos, y todos los días en el ágora con los que acudían allí. También algunos filósofos epicúreos y estoicos conversaban con él. Unos decían: ¿Qué querrá decir este charlatán? Y otros: Parece un predicador de divinidades extrañas. Porque les anunciaba a Jesús y la resurrección. Lo llevaron con ellos y lo condujeron al Areópago diciéndole: ¿Podemos saber cuál es esa doctrina nueva de la que hablas? Porque haces llegar a nuestros oídos cosas extrañas y queremos saber qué significan. Todos los atenienses y forasteros que residían allí no se dedicaban a otra cosa que a decir o escuchar algo nuevo. Discurso en el Areópago. Entonces Pablo, de pie en medio del Areópago, habló: Atenienses, en todo veo que son más religiosos que nadie, porque al pasar y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba escrito, al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles lo que veneran sin conocer. El Dios que hizo el mundo, y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos fabricados por hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo el que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo, de un solo hombre, todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra. Y fijó las edades de su historia y los límites de los lugares en que los hombres habían de vivir, para que buscasen a Dios, a ver si al menos a tientas lo encontraban, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de sus poetas, porque somos también de su linaje. Si somos linaje de Dios no debemos pensar, por tanto, que la divinidad es semejante al oro,
a la plata o a la piedra, escultura del arte y del ingenio humanos. Dios ha permitido los tiempos de la ignorancia y anuncia ahora a los hombres que todos en todas partes deben convertirse, puesto que ha fijado el día en que va a juzgar la tierra con justicia, por mediación del hombre que ha designado, presentando a todos un argumento digno de fe, al resucitarlo de entre los muertos. Cuando oyeron lo de resurrección de los muertos, unos se echaron a reír y otros dijeron: Te escucharemos sobre eso en otra ocasión. Así que Pablo salió de en medio de ellos. Pero algunos hombres se unieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita y también una mujer que se llamaba Dámaris, y varios más.